están todos? Esperamos que Hola, estén. hola. Hola, hola, buenas tardes, Este, noches. buenas noches a todos. Pues, como saben, el día de hoy vamos a estar platicando un rato con nuestro querido Félix Arroyo. Félix Arroyo, pues, es un escenógrafo e iluminador muy reconocido en México y en general en muchos lados del mundo, porque pues ahorita nos va a contar mejor, pero sus trabajos han estado en muchos festivales. Y pues, bienvenido, Félix. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Hola, buenas Pues, noches. bueno, vamos a empezar. Como saben, los que ya han venido a otros webinars pasados, normalmente nuestros webinars son así, pues conversaciones tranquilas, llevamos todo muy a gusto. Entonces, pues, vamos a empezar un poco platicando de... Cuéntanos un poco, Félix, ¿qué es lo que vamos a ver en tu taller? ¿Qué se va a aprender en este taller? Bien, pues vamos a ver, tres diferentes etapas del diseño de iluminación. El primero es conocer un poco sobre la óptica, sobre cómo conocer el fenómeno de la luz, cómo es que se comporta la luz, qué componentes tiene, cómo reacciona, cuál es el fenómeno en sus diferentes aspectos físicos. Primero Creo que se silenció. Ajá. Sí, se silenció. Ya me escuchan otra vez, ¿verdad? Sí, sí. Pues para justo primero comprender el fenómeno de la luz como fenómeno físico. Esa es una primera parte. En una segunda parte vamos a ver cómo ese fenómeno físico se lleva a los instrumentos de iluminación escénica, para que podamos entender cómo podemos hacer un diseño de iluminación con los aparatos que tenemos disponibles en algún espacio escénico. Y en tercero, digamos que el tercer bloque del taller va a ser la conceptualización y creación de diseño de iluminación, creación de conceptos para el diseño de iluminación, a partir de las dos premisas que vimos antes. En pocas palabras es eso. Ah, pues súper bien. Entonces, pues igual partiendo de lo que nos acabas de contar, ¿podrías decirnos más o menos como para quiénes va dirigido este taller? Bien, trato de enfocar el taller especialmente a quienes se dediquen a las artes escénicas que no necesariamente se dediquen al diseño de iluminación. Estoy hablando de que pueden ser directores de escena, actrices, actores, coreógrafos, bailarines, incluso productores o productoras de artes escénicas, porque considero que necesitamos tener un lenguaje en común cuando hablemos de un proyecto escénico, el que sea, ya sea un concierto, sea una pieza de danza, una obra de teatro, sea incluso una instalación escénica. Pues necesitamos tener un lenguaje que nos ayude a poder entender la globalidad que puede tener un discurso de iluminación. Finalmente, la iluminación escénica se utiliza no solamente en las piezas como tal, para las artes escénicas, sino también podríamos hacer instalaciones o discursos a partir de la propia luz. Y es imprescindible, ¿no? Finalmente, al menos que sea teatro de calle, al menos que sea al aire libre y a las 12 de la tarde, el diseño de iluminación es necesario para cualquier otro tipo de espectáculo, ¿no? Ya sea así a las 5 o 6 de la tarde en algún lugar, en una plaza pública o en un foro cerrado. Claro, sí, porque pues cambia muchísimo, ¿no? El sentir de la gente, del público, todo el diseño de iluminación en general que se puede lograr. Y yo tengo una pregunta, porque pues sabemos que estudiaste escenografía, ¿verdad? En la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Yo tenía la pregunta de en qué momento tú te diste cuenta que lo que más te gustaba y como lo que te querías dedicar era específicamente a la iluminación. O sea, ¿en qué momento te llegó te cayó ese 20? Bien, yo estudié la licenciatura en la Escuela Nacional de Teatral, me licencié como escenógrafo. Sin embargo, cuando yo estudiaba, todavía teníamos la carrera en donde había todas las disciplinas, donde tenías que pasar por todas las disciplinas, vestuario, producción, iluminación, escenografía. Entonces, aunque mi título dice licenciado en escenografía,
siempre he hecho las dos cosas, ¿no? Escenografía e iluminación. Pero donde realmente me formé como iluminador, o me sigo formando como iluminador, es que mi primer trabajo profesional lo tuve como asistente de iluminación del maestro Alejandro Luna. Para poner un poco en contexto, el maestro Alejandro Luna es el escenógrafo, considero, más importante del país en el siglo XX y en lo que va del XXI, ¿no? Entonces, yo con él me formé como iluminador, aprendí todo lo que no había aprendido en la escuela y pues vaya, he estado trabajando con él en los últimos años, salvo este de la pandemia, pero he estado muy pegado a él. Y después ya a la par en mi vida profesional, además de asistirle a él, pues he trabajado yo como con mis propios diseños en diferentes disciplinas escénicas. Súper. Y ahora que mencionaste esto, ¿no? Que tú empezaste como asistente de iluminación, ¿tú te acuerdas de tu primer trabajo como iluminador? ¿Ya? Así. Y de esa misma pregunta, ¿qué crees que te dirías a ti en ese día con los conocimientos y la experiencia que tienes el día de hoy? Si tú regresaras a ese día, ¿qué te dirías en ese momento? Me acuerdo de mi primer trabajo como iluminador, fue incluso antes de salir de la escuela. Estaba yo todavía cursando el segundo año, el tercer año, y estaba yo asistiendo a la maestra Marcela Zorrilla en sus clases en la facultad. Le asistí un par de clases, ¿no? Tampoco fueron muchas. Fui 2 veces a ser su adjunto en la facultad. Y un día llegó una señora que no la conocía yo, ni tampoco la conocía muy bien la maestra Zorrilla, y le tocó y le dijo, oye Marcela, necesito pedirte un favor, necesito que me recomiendes un iluminador porque tengo una obra que voy a meter a un festival y no sé qué. Y la maestra agarró y me dijo, a ver, ven, ven, ven muchacho. Y ahí voy para allá y le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues vete con ella, vas a ser su iluminador. Y yo dije, pero pues ni siquiera he llevado esas materias de iluminación. Y me metió a un festival universitario, de teatro universitario, a iluminar una obra. Y cuando llegué la primera vez a una consola, te digo que estaba cursando el segundo año, ni siquiera había tenido las materias en la escuela. Pues me enfrenté completamente con mucho miedo, ¿no? Porque pues no sabía, era totalmente desconocido, tenía miedo de romper, miedo de descomponer, miedo de regarla, ¿no? Y si ahora me tuviera que dar un consejo en ese momento, pues me diría, pues pierde el miedo y toca todo lo que puedas porque no se va a descomponer nada, ¿no? Finalmente, los aparatos están hechos para eso, los instrumentos están hechos para que juegues con ellos, para que los toques, para que aprendas, pues vaya, para aprender en pocas palabras, ¿no? Eso me diría. Claro. Ahora, ya, o sea, ya que dices como que tenías miedo de regarla, ¿no? O sea, aparte de descomponer las cosas, tenías miedo como de regarla. Como iluminador, o sea, ¿tú cuánto consideras que la iluminación influye en una puesta en escena? Es que yo creo que la iluminación es parte de todo, es parte de un todo. O sea, no se puede tener espacio si no se tiene luz. No se puede tener la concepción completa del espacio. No puedes ver a los actores, a las actrices, bailarines, músicos, cantantes, no los puedes ver si no están iluminados. Entonces, una cosa no puede existir o coexistir sin la otra. Necesariamente necesitas del diseño de luz, pero también el diseño de luz no es nada si no se encuentra ahí el actor o el espacio mismo. Entonces, es como una amalgama, ¿no? O sea, siempre tiene que ir pegado con una cosa con otra, porque si no, no podríamos hablar de un fenómeno escénico como tal. Entonces, para mí es igual de importante que un actor, o igual de importante que el director, o igual de importante que el escenógrafo. La iluminación es tan importante como ellos, ¿no? Sí, porque, bueno, yo soy becaria de Casa Azul y yo ayudaba, ¿no? Luego a montar luces y nos explicaban y llevaban, ¿no? En algunas producciones a iluminadores. Y sí, nos decían como, en esta escena entra una luz azul o en esta escena cambia una luz roja. Entonces se ve un cambio así radical. Y yo me acuerdo cómo de verdad veía que esto influía en el cambio de todo. O sea, como dije, cambia como el mood, ¿no? Como el sentimiento de la escena después de que hay, no sé, luces cálidas y de repente van como cambiando poco a poco a frías o así estos cambios como lentos que pueda haber, yo también, o sea, creo que sí influye muchísimo el,
la luz, o sea, sí le aporta muchísimo a las obras y sí como que cambia muchas cosas. A mí me gusta mucho la iluminación también. Entonces, pues qué padre que puedas compartirnos todo esto en el taller. Y otra pregunta para los que quieran y estén interesados en entrar al taller. ¿Se necesita tener algún tipo de experiencia previa o conocimientos para poder entrar al taller y entenderlo y que les sirva? No necesariamente, no necesitan saber de iluminación. Lo que sí considero que es importante es que tengan interés por las disciplinas escénicas o en su caso tengan experiencia como profesionales de las artes escénicas en cualquier disciplina, ya sea director, coreógrafo, actor, actriz, bailarín, músico, productor, etcétera. Basta con que tengas esa afinidad para que el taller pueda cubrir expectativas que consideres que te van a servir para tu futuro profesional, ¿no? Ah, ok, pues muchas gracias. También otra cosa que nos pasaba a los becarios es que luego ya estábamos ahí el mero día, ya habíamos tenido ensayos, ya habíamos tenido, no sé, ya la consola, ¿no? Previamente preparada, que meter la escena uno, dos, tres, y de repente nos fallaba o no sé, fallaba algo, ya sea en la consola o en las luces. Una vez se nos fundió todo un canal y nos quedamos sin luces cálidas y todo lo tuvimos que arreglar con LEDs. Tú, o sea, ya sabemos, ¿no? Por más que se planee la iluminación y que uno trabaje en un guión de iluminación, pues a veces puede haber errores o fallar, más bien, hay cosas que fallan, fallas técnicas que va a pasar en algún momento. Entonces, tú, ¿qué consejo puedes darnos a las personas cuando esto ocurre? Bueno, tiene mucho que ver también con la experiencia que vayas teniendo haciendo diseño de iluminación, ¿no? Porque tener experiencia te va a hacer tomar la respiración y reconsiderar y observar el problema, así tengas un minuto para resolverlo, ¿no? O menos en muchos casos. Pero el primer consejo es no entrar en pánico. Lo que está en tus manos y está en tu conocimiento resolver, lo vas a resolver muy fácil y muy tranquilamente. Cuando no está en tus manos ni en tu conocimiento, no hay nada que hacer más que resignarse a la pérdida, ¿no? Porque finalmente, a veces cuando uno trata de recomponer cosas, viene la cadena de problemas, ¿no? O la cadena de sucesos que ocurren después de que uno trata de arreglar o enmendar una problemática, pues a lo mejor distraes al actor, distraes al bailarín, distraes al músico, el público ni se dio cuenta que había un cambio de luz y tú ya hiciste que se dieran cuenta. Entonces, siempre conservar la calma, siempre estar claramente entendido de que si no lo puedes resolver tú, no hay nada que hacer ahí, ¿no? Pues sí, tienes razón. Sí nos pasaba y era entrar en pánico muchas veces, pero pues sí, finalmente lográbamos arreglarlo. Como dices, ¿no? Como que todo se va, si tú confías en lo que estás haciendo, como que se va a dar, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver eso, la confianza que puedas tener en tus compañeros de trabajo también, ¿no? Bueno, pues yo tenía otra pregunta sobre ti, más que del taller. Tú cuando te empezaste a dedicar a este arte de la iluminación, ¿esperabas o te imaginabas que tus trabajos lograran a ser tan reconocidos y que fueras como a llegar a tantos festivales? Y también si nos puedes contar un poco de los festivales a los que has llegado a ir y tus experiencias ahí estaría muy padre y creo que nos ayudaría mucho. Fíjate que eso de aspirar o de tener idea de que de tu trabajo pueda ser reconocido por alguien más, es algo intrínseco en alguien que se dedica a estas disciplinas, ¿no? O sea, finalmente, ya sea cualquier disciplina en la que te encuentres en las artes escénicas, pues quieres que tu trabajo se vea y que si además de que se vea, pues que se reconozca, ¿no? Sin embargo, que tuviera un alcance o tuviera alguna repercusión en que a alguien le pareciera interesante, que es donde te cambian las cosas, pues ahí eso jamás me lo propuse o lo tenía yo ni siquiera en mente, ¿no? Esas cosas son muy orgánicas y pues llegan solas, ¿no? Finalmente uno hace su trabajo con la disciplina que lo tiene que hacer, con la constancia y pues tratando de aportar algo al lenguaje escénico y en una de esas te sale bien y en una de esas la puedes regar 10 veces y entonces quizá esa que salió bien es la que va a sonar y te va a dar alguna
algún chance de poder tener otras oportunidades de trabajo, o a lo mejor es la única que haces y ya nunca en tu vida te vuelven a llamar. Entonces es como un poco de cosa de suerte, ¿no? En ese sentido. Ya, pues sí. Tenemos otra duda sobre para los que quieran entrar al taller. Por cierto, los que están aquí pueden mandar sus preguntas si tienen preguntas al chat, ya que pues vamos a ir dándoles un espacio para leerlas y pues sí, que puedan resolver dudas si es que les interesa pues entrar a este taller, ¿no? Tan interesante. La otra pregunta que tenemos es que a la hora de ir planeando la iluminación, el taller nos puede ayudar en, pues, ir basándonos en la historia, o sea, porque creo que es muy difícil que cuando pones tu primera luz, o no sé, yo lo siento muy difícil porque nunca lo he hecho, pero siento que a lo mejor es difícil poner la primera luz y después como no saber para dónde ir o no saber cómo complementar la historia. A lo mejor tú tienes una idea en la cabeza de un tipo de iluminación y la historia va a ir dirigida a otro lugar, entonces no se complementan. O sea, el taller nos puede ayudar a esto de cómo saber envolver bien la historia en el escenario. Yo creo que cuando ese tipo de decisiones, por ejemplo, cuando uno piensa en generar un efecto, tener como claramente una imagen, etcétera, es muy difícil que se puedan hacer o que puedan dar vida o ver la luz, en pocas palabras o reiteradamente, si uno las tiene pensadas con antelación. Yo creo que como diseñador escénico tienes que pensar más que nada en la puesta en escena. No importa la disciplina. Solita la puesta en escena pide, da y quita, ¿no? O sea, si uno se permite la organicidad en el espacio, entonces el diseño de luz va a responder a esa organicidad. Así como responde la actuación, también responderá el diseño de luz y responderá el espacio y responderá el vestuario y responderá el maquillaje y todo será orgánico y se volverá un complemento. Pero cuando uno quiere ser espectacular o uno quiere dar un efecto porque se ve bien chido o porque uno quiere ser el más, que quieres que le tomen muchas fotos a ese momento de la obra, a veces se siente que está calzado, ¿no? Se siente que entra empujones al zapato, ¿no? Entonces, es mejor que las cosas se den en el ensayo, en la lectura, en el montaje de la obra, que se den en la organicidad, en el diálogo con tus colaboradores, con tu directora, director, con tus actores. O sea, tienes que dejar que la obra por sí sola respire. No importa si es una disciplina u otra. En una de esas te vas a topar con hacer algo que es interesante y que es totalmente orgánico y corresponde a la obra. En una de esas simplemente acompañas y llevas el ritmo, la sucesión, las elipsis, el transcurrir del tiempo, las atmósferas, y a lo mejor nadie se acuerda de ti. De hecho, es el primer consejo que me dio el maestro Luna cuando empecé a trabajar con él. Me dijo, del iluminador nadie se acuerda. Solamente se van a acordar si está mal iluminado. Si está bien iluminado, nadie se va a acordar de ti. Es más, ni van a saber quién eres en el programa de mano. Así que ni te preocupes por eso. No busques ser estrella de esto porque eso no existe, ¿no? Y tenía mucha razón, ¿no? Finalmente, cuando las cosas suceden bien, se habla de la obra. No se habla del iluminador, ni de la actriz, ni se habla de la obra, ¿no? Entonces, yo he aprendido a darle ese tiempo y ese espacio y esa respiración al fenómeno por sí mismo. Claro. Ahora que mencionaste que eso fue algo que te dijeron a ti desde el principio, ¿no? Que no buscaras ser el nombre de iluminadores. ¿Tú qué consejo le darías a los que van iniciando y quieren dedicarse a la iluminación en escena? Pero quienes van iniciando, nunca dejen no dejen de un lado lo que quieren hacer. Les quiero poner un ejemplo. En el claustro de Sor Juana, yo tuve un alumno, en el segundo año era, que tenía todas las ganas del mundo de convertirse en un iluminador, de hacer iluminación. Estaba súper clavado en buscar aparatos de iluminación, de programar consolas. Tenía muchas, muchas ganas. Y le pesaban mucho las materias del claustro porque él ya quería llegar a iluminación, ¿no? Y entonces escenografía le pesaba mucho, que es la materia que yo doy en esa universidad. Y cuando estuvo conmigo, pues era muy interesante el diálogo porque él ya tenía muchas ideas de iluminación. Ahora, este chico
se ha convertido en uno de los programadores de consolas más chido que tenemos en el país. Le aprendió enorme. Y ahorita es súper requerido por todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere trabajar con él porque es un súper dotado en ese sentido, súper aplicado. Se llama José Chilinsky. Es padrísimo, egresado del claustro y con mucho orgullo puedo decir que fue mi alumno y también él me lo ha dicho porque hemos trabajado juntos varias veces. Y pues siempre recibir una primera oportunidad es importante, ¿no? Siempre nunca nunca dejar de lado los sueños, seguir por ese sueño, pero esperar por tener una oportunidad. Estoy seguro que todos esperamos ese momento, tener una primera oportunidad y una vez que la tienes hay que aprovecharla, porque si la tienes y la desaprovechas, difícilmente puedes lograr una segunda oportunidad. Claro. Qué padre, ¿no? Eso es algo muy padre de nuestras carreras. Bueno, yo estudio actuación y todo esto. Creo que en las artes se da mucho. Está, creo que muy padre que luego los maestros terminan trabajando con sus alumnos, entonces se vuelven compañeros de trabajo, y además, pues amigos, ¿no? Creo que es algo que se da mucho, está súper padre. Y ya que mencionamos esto, yo tenía esta pregunta específicamente, porque pues vi que aparte eres docente en el Frausto y das talleres también. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de ser docente y de dar estos talleres? Eh, a mí me encanta la docencia. O sea, yo he sido, desde hace 8 años que estoy en el claustro de Sor Juana, también, fíjate, recibí esa primera oportunidad, ¿no? Siempre, todos recibimos, les digo que todos recibimos una primera oportunidad siempre, ¿no? Antes de entrar al claustro, estuve en otra universidad que se llama Universidad de Insurgentes. Terrible, ¿no? Era una cosa terrible porque me pedían mucho trabajo y pagaban muy poco, pero recibí una oportunidad ahí. De ahí, eso me generó una experiencia. Y eso, ahora que lo veo de lejos, a lo mejor no me gustó el modelo de trabajo, pero me gustó que me hayan dado esa primera oportunidad para ser docente. Después fui a meter mi currículum al claustro de Sor Juana y me hicieron una entrevista y me llamaron y me dieron la oportunidad de dar la clase. Y a partir de ahí, la docencia se ha convertido en una segunda pasión. Yo soy muy, vaya, respeto mucho al alumno, respeto mucho a los grupos y respeto mucho los procesos, porque yo también fui alumno y también tuve muchas carencias como alumno y muchas preguntas y muchos miedos como alumno. Entonces, todavía me siento joven y todavía me siento próximo a mis alumnos, y trato de ser empático con ellos, trato de que los problemas sean de los dos, ¿no? Que los problemas sean míos y de ellos, no solamente de ellos, y trato de llevarlos de la mano por un proceso. Y siempre les digo que nunca aspiren a que tengan el 10, siempre tienen que aspirar a aprender de un proceso. Creo que es de las cosas que a mí me gusta hacer. Me gusta mucho estar en las artes escénicas, me gusta mucho diseñar, pero también mi otra pasión y la que no abandonaría por nada es ser docente. Qué padre que te guste tanto. Creo que cuando a alguien le gusta la docencia, siempre vas a terminar recordando a esos maestros y como dices, ¿no? Los alumnos pues les gusta lo que aprenden y luego pues hasta se dedican a eso. Está súper padre. Qué padre que nos estás contando todo esto. Otra pregunta es, ¿qué, ¿qué consideras tú como iluminador algo que no puede faltar, algo imprescindible para cuando empiezas a hacer tus trabajos de iluminación en una puesta en escena? Lo que nunca puede faltar es verle la cara y el cuerpo al intérprete. Nunca puede faltar. Si empiezas por ahí, todo lo demás es ganancia. ¿Por qué? Porque el actor se la pasó meses ensayando, aprendiéndose un texto, el bailarín se la llevó meses ejercitando su cuerpo, practicando una coreografía, el músico lleva años tocando su instrumento, etc. Entonces, lo mínimo que puedes hacer como iluminador es que esas personas se vean, que se les vea la cara, que se les vean los ojos, la expresión, el cuerpo, el volumen de su cabello, de sus contornos, que se vea el vestuario que está trabajando nuestras colegas o de diseño de vestuario, que se vea el maquillaje, que se vea. Si empiezas por ahí, lo demás ya es ponerle poco a poquito un poco de aderezo, ¿no?
pero nunca perder de vista que tienes que hacer que se vea a las personas que estás iluminando, porque si tratas de hacer efectos de luz y poner colorcitos por aquí y por allá porque quieres que se vea tu diseño, estás empezando mal. Tendrías que empezar primero porque esas personas se vean. Parece ilógico, pero es que es la verdad. Las personas, muchos iluminadores, empiezan por el otro lado, empiezan por hacer efectos, cositas, movimientos y así, está muy bien, pero a veces no se ven las personas que están en el escenario. Y es ahí cuando uno sufre como espectador, porque dices, oye, no le escuché, pero la verdad es que no le has escuchado, sino que no estabas viendo su expresión o su boca. Y aunque parezca mentira, tú estás comunicándote con el actor, con el ejecutante, con el intérprete. Entonces, si no hay esa interlocución con lo mínimo que es la vista, ya estamos empezando mal. Claro, sí. Y también vi que tú sueles hacer de todo, ¿no? O sea, óperas, bailes, o sea, danza, teatro, de todo. Y yo quería preguntar si es como muy diferente el tipo de trabajo, el desarrollo que llevas como iluminador en una cosa y otra, y también si hay alguna que te guste más que otra, que digas, "Uf, hoy me tocó una danza, esto es lo que más me gustaba", así. No, creo que el proceso es más o menos igual, muy, muy parecido. Lo que cambia nada más es el tamaño del proyecto. No es lo mismo iluminar un monólogo en un teatro, La Capilla, por ejemplo, que aunque tiene su propio proceso y su propia dificultad, no es lo mismo iluminar un musical en el Teatro San Rafael, con 10 o 14 números de musicales y piezas de coreografía y 20 robóticas, y etcétera, 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 ¿no? El proceso creo que es exactamente el mismo, quizá algo un poquito, un cambio por ahí, pero lo que cambia en general es el tamaño del proceso, ¿no? Pero siempre, pues, desde mi punto de vista, es que siempre hay que tratar a los proyectos con la misma dedicación uno que otro, ¿no? Súper, pues sí. Nosotros sabemos como seres humanos que los colores pues son muy importantes en la vida cotidiana, ¿no? Este, y pues muchas veces los usamos para generar ciertas cosas. En el taller vamos a hablar de los tonos de colores que pueden contribuir al texto. Necesariamente tenemos que hablar de color, porque la luz es color. Entonces, es seguro que vamos a hablar del fenómeno físico del color y también del fenómeno perceptivo del color y cómo eso puede influenciar en un diseño de iluminación. Claro que vamos a hablar del color. Súper. Aquí también en el chat nos pregunta Diego Herrera que si para el taller necesitan algún tipo de programa de computadora específico. No necesariamente. Vamos a ver algunos. Yo mismo voy a enseñarles cómo funcionan algunos aparatos de iluminación por medio de un simulador que yo utilizo y que les comparto la pantalla desde el simulador. El simulador también es de descarga libre. Es decir, yo les puedo pedir a ustedes que puedan ensayar en el simulador y les puedo enseñar a hacer cosas en el simulador de iluminación. Pero no se digamos que el taller no se va a concentrar específicamente en aprender el software. Se trata de aprender la lógica para que ese software funcione. Entonces, cuando nos dé un tiempo en el taller hacia la tercera etapa, podremos utilizar este tipo de simuladores para que aprendan a hacer sus propios diseños o que tengan una conciencia o una noción de los diseños que estamos haciendo, pero sobre todo de cómo funcionan los aparatos de iluminación. Entonces, o sea, pues como sabemos, no todo es el trabajo sobre la escena, ¿no? También hay mucho trabajo previo a poder llevar la iluminación a la escena. Entonces, en el taller vamos a poder ver cómo es la organización previa, la representación gráfica y todo eso antes de llevarla al escenario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Mi objetivo con el taller es que quien lo tome tenga una plena conciencia de cuál es el proceso tanto del fenómeno de la luz, el uso de los aparatos de manera técnica y el funcionamiento de esos mismos aparatos, así como cómo se lleva todo esto a un diseño, cómo se planea, cómo se planifica, cómo se escribe ese mismo diseño, en pocas palabras. Súper bien. Diego Herrera nos mandó otra pregunta. Y
Dice, al ser docente y tener contacto directo con los compañeros de otras áreas de las artes escénicas, ¿cómo se podría mejorar la comunicación entre nosotros justamente para que el trabajo de nadie se minimice? Pues es que mucho depende del proyecto mismo, ¿no? De quién esté llevando la batuta del proyecto. A mí me gusta mucho trabajar y colaborar con todos los involucrados en un proyecto desde el principio. Cuando estamos desde trabajo de mesa, desde las primeras lecturas, trabajar de la mano con tu directora, tu director, con tu coreógrafa, el diseñador de utilería, diseñador o diseñadora de vestuario. Me gusta mucho que esa mesa ocurra, porque es donde realmente surge un proceso creativo. Pero tiene mucho que ver con el proyecto porque generalmente los directores o los productores son quienes van conduciendo ese proceso creativo y a veces no lo llevan de la forma adecuada, de la forma correcta. A veces parece que tienen prisa en hacer las cosas y interrumpen ciertos procesos con tal de obtener resultados muy rápido. Y creo que necesitamos tener más tiempo para el proceso para que los resultados, en lugar de ser rápidos, sean contundentes. Que no haya duda que lo que estamos diseñando es lo que se necesita y no lo que necesitas cotizar, lo que necesitas comprar, porque si no, no llegamos, etcétera. Corren muchas prisas. Entonces, depende mucho de cada proyecto, cómo cada uno conduce sus propios procesos creativos. Sí, pues, o sea, como dices, igual va cambiando el tamaño del proyecto, ¿no? Entonces, tú, o sea, ¿cuánto dirías que se tiene que invertir de tiempo para los proyectos de iluminación? Como con cuánto tiempo de anticipación tienen que decir antes de montar una obra, necesitamos un iluminador, hay que llamarle. Desde el día cero, desde el día en que alguien dice quiero montar una obra, debe de saber que necesita iluminarse. No sé si se necesita un iluminador en ese momento, pero sí debes de saber que se necesita iluminar. Entonces ya sabrás tú en qué momento le dices al iluminador o lo invitas al proceso creativo para que lo que llegue a ser sea lo más factible. O sea, tiene que ver igual como con los actores o actrices. Desde que te llaman a una obra de teatro y te dan el texto, es igualito el proceso de un iluminador. Vas a tener ese mismo tiempo para poder ser parte del fenómeno escénico al que te estén invitando. También queríamos saber, ya como más así, conversación entre amigos, tú, o sea, ¿cuál es el proceso que llevas tú para elaborar tu guión de luces? Para elaborar mi guión, pues el proceso es primero tener clarísima la obra, saber qué pasa en todos los momentos del texto, saber qué pasa con el movimiento escénico, tener muy claro eso, esa es la primera cosa. Y para tener claro eso, necesitas tener varias lecturas de la obra, varias pláticas con el director, asistir a la mayor cantidad de ensayos posibles, para que puedas entonces tener una visualización o una idea de lo que quieres poner en el escenario y después dialogarlo con tu director y empezar a trabajar sobre ello para que después, el plan no se desarrolla muy rápido, digamos, es complejo, es difícil, no estoy diciendo que sea fácil, pero es más rápido desarrollar un plano que tener claridad de un proceso de ensayos o de la puesta en escena como tal, ¿no? Entonces, la inversión de tiempo es más en la parte teórica, en la parte conceptual, que en la parte técnica. La parte técnica sí lleva su tiempo y sí es compleja, pero va a ser más fácil si tienes lo otro desarrollado, ¿no? Si lo tienes aprendido o por lo menos visualizado. Pues sí. En el chat nos llegó una pregunta de Kitsia Martínez. Dice, ¿has llegado a trabajar en palomazos y qué diferencias crees que hay entre realizar un trabajo integral, o sea, que llegues desde el día uno al proyecto y aventarte un palomazo? Sí he hecho muchos palomazos, muchos. El más difícil, por decirlo de un modo, fue irme a Colombia de gira con una obra con El amor de las luciérnagas. El amor de las luciérnagas es una obra que dirigió Alejandro Ricaño y que iluminó Matías Borlero. Yo ni siquiera había visto la obra porque no había podido. Y un día me llama el productor de la obra y me dice, oye,
¿qué estás haciendo? ¿No? Le dije, pues estoy saliendo del teatro, tuve ensayo general, ya mañana estrenamos y se acabó. Y si, ¿cuánto te falta por terminar? Le digo, no, ya corre la obra sola, ya, de hecho ya nada más la vi como espectador. Me dice, ay, qué bueno, mañana nos vamos a Colombia, dime que sí puedes, por favor. Le dije, ¿pero qué? ¿Con qué? Me dijo, vamos al Festival de Manizales. El iluminador, el chavo que iba de técnico de iluminación no me acaba de cancelar, no va a poder, tiene un problema y necesito llevarte. Y le dije, pues, a ver, dime a qué hora saldríamos. A las 6 de la mañana. Y yo estaba saliendo a las 8 de la noche del teatro, era 9 de la noche del teatro. Y, y pues le dije, pues va, órale. Y entonces agarró, me mandó el video, me mandó los planos que tenía y en el avión me puse a estudiarlo. Llegamos a montar y al otro día dimos función y la obra salió muy bien, por fortuna, ¿no? O sea, ese tipo de palomazos sí lo he hecho, pero pues eso solamente se puede hacer cuando tienes experiencia a lo que estás viendo, ¿no? Y puedes interpretarlo técnicamente. Sí lo he hecho, ¿no? Y pues efectivamente, pues no es algo que desees hacer, ¿no? Es algo que pues ocurre fortuitamente y que tienes la oportunidad de trabajar y que tienes la oportunidad de viajar incluso por ello y pues lo accedes a hacer, ¿no? Pero preferentemente cuando te invitan, pues yo quiero que sea desde el principio, ¿no? O sea, no me gusta entrar, no me gusta llegar a enterarme que ya la escenografía está diseñada, por ejemplo, ¿no? Así de, oye, te invito a un proyecto, mira la escenografía, qué bonita es. Ay, me cuesta trabajo aceptar un proyecto así porque ya no hay un diálogo con, pues, creativo, ¿no? Con el escenógrafo, con el director. Ya más bien llegas a, pues, a hacer lo correcto, ¿no? Más que hacer una propuesta escénica como tal. Ah, pues gracias por compartirnos esto. Eh, Nosotros, como ya dijiste ahorita, ¿no? Que de repente te fuiste a Colombia un día así, casi que de improvisado. Pues sabemos que has estado en diferentes festivales, en diferentes lugares, Chile, Costa Rica, Colombia, aquí mismo, ¿no? En México, Venezuela. Has estado pues en diferentes lugares. ¿Tú has notado diferencias como en estos lugares entre los iluminadores en estilos, tipo de trabajo, formas de trabajo y así a cómo se trabaja aquí en Ciudad de México? Pues no, fíjate que ha sido muy similar. Ha sido muy parecido aquí en Latinoamérica. El trabajo ha sido muy similar, ha sido como procesos muy parecidos, la onda de los técnicos también muy parecida, quizá algunos con algunas normas de seguridad un poco mejores. Por ejemplo, en Chile había en esa sala específicamente era obligatorio utilizar el casco durante el montaje. Y entiendes por qué, porque en Chile es una zona sísmica 100% y entiendes que pues necesitas protegerte en caso de un terremoto, ¿no? También en caso de un accidente, se te cae una lámpara, una herramienta, algo, y entonces también te puede. Eso lo puedo entender y eso creo que es una regla que se tendría que aplicar en todo el mundo, ¿no? En donde sí he notado diferencia ha sido en España. En España sí, pulcritud técnica en todos los sentidos, ¿no? Desde que mandas tu plano, tienes que mandar un plano que sea súper legible, súper entendible, para que cuando llegues ya ni siquiera tengas que hacer el montaje tú, ya te entregan el montaje hecho. Te dicen, aquí está tu plano, aquí están las varas, a qué distancia me la pusiste, los aparatos colocados como tú pusiste en tu plano, estamos listos para el enfoque, ¿no? Y vas, y así. Y pues trabajas menos en nivel técnico y tienes más tiempo de trabajar a nivel creativo. Pues sí, está súper. Qué diferencia, ¿no? Este, y a todo esto, ves que te conté que hubo una vez que se nos reventó ahí quién sabe qué y tuvimos que arreglar todo con las LEDs, o sea, nos quedamos sin luces cálidas, ya no había forma de volver a prenderlas y todo lo tuvimos que arreglar con LEDs nosotros, así 5 minutos antes de la función. ¿Tú qué opinas de que parece que en muchos lugares la luz LED está como intentando o está reemplazando a, a todas las otras luces, a las cálidas, a las como clásicas de teatro? ¿Y qué diferencias notas entre la luz de un par, por ejemplo, con un foco normal a una luz LED? Pues, de entrada, la tecnología. Yo al principio, cuando estaban introduciéndose los LEDs al mercado de la iluminación escénica, era un tanto renuente porque la tecnología que había
5 años para una luz LED no es la misma que hoy, ¿no? Era ruinante porque de pronto decías, es que le falta ese cuerpo, esa calidez, esa calidad, ese brillo, esa intensidad que tiene una lámpara de tungsteno, ¿no? Le falta, le falta. Y uno lo notaba muy fácilmente, lo identificaba. Pero ya hoy en día hay equipo de LED que está casi, casi igual que los aparatos convencionales, los aparatos de, de luz convencional. Y ya casi no hago pancho con ello, ¿no? Ya más bien aprovecho sus ventajas, que son la de ahorrar energía, de cambiar de color a donde tú quieras, y trato mejor de aprovecharlas. Debo decir que sí, en el principio fui muy renuente, pero ahora ya soy de los defensores de LED y amo a los LEDs, por sobre todas las cosas. Miren, les voy a enseñar, nada más porque ya estamos en esto, ¿eh? Enséñanos, enséñanos. Tú tienes LEDs ahí. Me encanta. Justo, porque Padrísimo. ya tiene muchísimas aplicaciones, es muy fácil de usar, es ahorrador, es muy bonito, ¿no? Sin embargo, siempre voy a tener esa aspiración romántica de usar siempre una luz incandescente. Siempre tiene un poquito más de cuerpo y tiene un poco, yo apostaría que incluso tiene un poquito de dramatismo por sí mismo, ¿no? Sí, sí, nosotros ahí el dramatismo de quemarnos al querer quitar un chilero así rápido, no lo cambiamos. Y aquí hay otra pregunta en el chat de Estefanía Godoy y dice, ¿cuál ha sido uno de los proyectos en los que más has disfrutado trabajar? Uy, eso está muy difícil. Es que la verdad es que todos los proyectos los disfruto mucho. Estar en el escenario, estar en la consola me divierte mucho y lo disfruto. Pero hay uno en específico que me gustó mucho, mucho, que era un monólogo que hice hace como 8 años. Se llamaba Voces de un asesino, de cara larga y sin sonrisa. Hicimos una gira en los estados del norte del país. Y era pues hacer un montaje distinto cada vez, ¿no? Eran 12 plazas, eran 12 estados, 12 teatros diferentes. Y teníamos que, además de cambiar la configuración del escenario, porque la escenografía era muy, muy compacta, había muchos cambios de luces y cada uno representaba un reto. Y en cada espacio logré reproducir el diseño de luz que tenía originalmente y me fui con la satisfacción de que cada uno de los administradores o los representantes del festival en los estados siempre me decían, oye, es que ¿cómo le hiciste para que prendieran todos? Si aquí los técnicos me dicen que no se puede. Y yo les decía, pues es que nada más había que conectarlos o cambiarles. Entonces, a la vez que iba haciendo un poquito de gira y montar, iba dando taller de, oigan, esto se pone así, esto se pone acá, conéctenlo aquí, cuando ya no les prenda, revisen acá, revisen allá, porque no en todos los teatros a los que fuimos había, pues vaya, no eran técnicos profesionales al 100%, ¿no? Y pues eso lo disfruté mucho porque además estaba yo muy joven todavía y más joven y, y el trabajo de la puesta en escena fue muy, muy reconocido, le fue muy bien. Y a mí me daba mucha satisfacción que ese texto y que ese trabajo escénico estuviera muy, muy bien por el país, por todo el país. También fuimos a Costa Rica con esa obra y también fue muy padre. Qué padre. Y aquí en el chat también Camila Patricia Romero preguntó ¿con cuál proyecto ganaste mayor experiencia? Ahorita medio nos dijiste de este, pero ¿habrá otro? Fue con ese, había otro proyecto que no era mi diseño de iluminación. Yo asistí al diseño de iluminación, pero después me lo llevé de gira a prácticamente también todo el país. Era con una compañía a la que yo admiraba mucho cuando estaba en la escuela, que es Teatro de Ciertos Habitantes. Para mí eran como, oh Dios mío, algún día podré estar cerca de ellos. Quizás que me invitan a trabajar con ellos. Matías Golero, el diseñador de iluminación, me invitó y la obra era el espacio vacío y todo era iluminación. O sea, todo el concepto, todo el lenguaje escénico era con la luz. Yo aprendí muchísimo de esa obra porque era un texto de Calderón de la Barca, un autosacramental, un texto para nada cercano, afín a mis gustos enteramente,
pero amé el proyecto porque la obra era muy padre, la puesta en escena era muy padre y el lenguaje de la luz era radicalmente necesario, ¿no? Y fuimos a muchas plazas del país, a muchos teatros, y era muy difícil hacer ese diseño. Era muy complejo porque había muchos gobos, muchas calles, o sea, era muchísimo equipo. Te puedo decir que teníamos como 150 lámparas en el Teatro Galeón cuando hicimos la temporada y terminamos haciéndola hasta con 40 o 50 lámparas y se reproducía el efecto del diseño. Entonces, eso me dio mucha experiencia y siempre voy a estar muy agradecido de esa oportunidad que recibí con el Teatro de Ciertos Habitantes, porque ahí aprendí muchísimo en cuanto al concepto y en cuanto a la resolución técnica. Padre. Y otra que así, nada más así como ya personal. ¿Tú crees o te consideras que eres un iluminador así como súper cuidadoso con los enfoques y tú crees que te das cuenta cuando una de tus luces se mueve, aunque sea un poquito? Me doy cuenta siempre. De hecho, pienso que todos los iluminadores, todos deberíamos de tener esa maña y esa manía de tener los enfoques, no voy a decir que sean perfectos para los demás, los que sean perfectos para mí, ¿no? O sea, yo no voy a ponerme a decirle que mi enfoque es así como deben de ser todos, ¿no? No. Mi enfoque debe de ser el perfecto para mí y yo sé exactamente cómo dejo cada enfoque. Les cuento una anécdota muy rápida. Un día íbamos a estrenar una obra en el Teatro de la Capilla y es un espacio muy sencillo para iluminar, muy cómodo. Se hace iluminación de una forma muy tradicional, muy de los 80s, pero disfrutable al fin y al cabo. Y pues ya un día anterior dejamos el diseño de iluminación listo, estuvimos trabajando sobre él como 5 o 6 horas, se cerró la consola, todo muy bien. Y al otro día llegamos al ensayo general, donde ya había muchos invitados, había prensa, etcétera, etcétera. Y entonces se me ocurrió meterme al teatro, no había visto, no había habido, perdón, ensayos antes ni nada. Entonces dije, pues voy a revisar la luz nada más por no dejar, de que qué tal que está fundido, qué tal que esto. Y le dije al técnico, oye, fulanito, no voy a decir su nombre, oye, fulanito, ¿puedes pasar las luces? ¿Puedes pasar los cues todos, porfa? Y me dijo, ¿para qué lo quieres? Le digo, pues nada más para ver si no se fundió alguna lámpara y pues, oye, tenemos invitados, que se vea completa la hora, ¿no? Y empezó a pasarlos y desde la luz 2 dije, momento, esto no es mi diseño. Y me empezó a renegar, no, que sí, ¿cómo no? Si así lo dejaste. Le dije, no, 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 esto no es mi diseño. Le hablé al director, le dije, a ver, ayúdame a ver. Y pásate a la luz 3, a la luz 4, a la luz 5. Y le dije, fulanito, esto no es de nosotros, esto no es mío, no sé qué hiciste. Agarra, me subí a la cabina, estaba yo bastante enfurecido. Me subí y le dije, por favor, dime qué pasó. Y me dijo, por favor, no digas nada, perdí la grabación. Perdí la grabación y ya no supe cómo iban los enfoques, etcétera. Entonces, dime, ¿qué hacemos? Le dije, no te preocupes, nada más dímelo bien, dímelo así, dime la neta y vaya, no me mientas. Y me dijo, no, es que sabes que es que sí vinieron a ensayar en la tarde y yo moví los enfoques y ya no los pude regresar. Y ¡zas! En 30 minutos tuve que rehacer el diseño, más o menos traté de salvar la obra para que pudiera dar la función. Obviamente no estaba como nosotros lo hubiéramos querido, pero se pudo hacer, ¿no? Pero sí, es algo que me doy cuenta muy sencillamente si está mal hecho. Wow, qué increíble que tengas esa sensibilidad. Pues muchas gracias, Félix, por todo. Pues creo que sería todo por el webinar de hoy. Ya vieron, está increíble. Van a haber muchos temas como súper importantes. Además, creo que este es un taller que, como dijo Félix al principio, ¿no? Nos ayuda como artistas en general para poder tener este lenguaje en común y también poder proponer, ¿no? O sea, en algunos casos. Y pues muchas gracias, Félix. No sé si quieras decir algunas palabras antes de irnos, invitarlos al taller también. Sí, quería contestarle a Víctor, porque dice que vio una obra que se llamaba Inanna, de el maestro Luna, que era el señor maestro Luna, y la dirección era de la maestra Luna. Nada más yo participé en esa obra y estuve súper pendiente del diseño de iluminación, y sí, creo que el diseño de iluminación era padrísimo y me gustó mucho también. Y sí, la obra era un poco soporífera, pero
pero creo que el diseño en general la rescataba un poco. Muy buena la iluminación, yo me quedé impactado en la iluminación, y vamos, el conjunto que hicieron, junto con los músicos, toda esa obra estuvo muy, muy buena, felicidades. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar. Veo que hay algunos conocidos, qué padre. Y pues nada, quien decida entrar al taller, y si ya, quienes ya me conocen, pues sepan que soy bien chido como profesor y trato siempre de estar, pues de que aprendan, ¿no? De que realmente aprendan las personas que toman clase conmigo y que se vayan con un buen sabor de boca, pero sobre todo con buen aprendizaje para su vida profesional. Muchísimas gracias, Félix. Ahora pues no sé si quieran abrir sus micrófonos para aplaudir, despedirse, pues eso sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias, Félix. Gracias a ustedes. Gracias, Félix. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estuvo súper la